Hola, hermanos. El día de hoy, 17 de enero del 2025. Sí, es viernes de la primera semana del tiempo ordinario, pero hoy tenemos la primera memoria obligatoria de este tiempo ordinario. San Antonio Abad. Que Abad no era porque había un monasterio, porque hoy los abades son, sino porque Abba es padre. Entonces se le considera a él el padre del monacato, el padre de la vida ermitaña, ¿no? Bueno, entonces Antonio Abad o Antonio Magno se le llama incluso, nacido en Heracleópolis Maña, ahí en Egipto, no en la zona. Luego va a morir en Tebaida. Entonces algunos se confunden y piensan que es por ahí en esa misma zona. Tiene que haber nacido, incluso hay algunos que se atreven a decir la fecha exacta, ¿no? El 12 de enero del año 251. Bueno, realmente nace en un pueblito que se llama Comas, ¿ok? Ese es el nombre del lugar donde nace. Bueno, y entonces se dice, lo que sabemos es que su familia era una familia acomodada, tenía una hermana. Cuando queda huérfano a los 20 años, pues entonces escuchando el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice al joven rico, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme? Bueno, pues habiendo escuchado aquello, el hombre se la creyó completamente y entonces fue y vendió todo. ¿Ya? Y se fue, dejó una parte para la dote de la hermana y se fue a vivir en un cementerio. Bueno, algunos dicen en la Vita Antoni de San Atanasio, en la vida de San Antonio, que se fue a vivir cerca de una tumba. ¿Por qué? Tres cosas. Primero, para estar aislado, porque lógicamente la gente no se acerca a las tumbas, él quería vivir de manera ascética, de manera completamente consagrada al Señor y además un signo de vivir cerca de la muerte. O sea, es decir, vivir la esperanza de una resurrección porque estoy yo preparado para morir. Algunos dicen algunas otras cosas, pero bueno. Y entonces, eh, aunque legítimamente no llevó una vida cenobítica, es decir, el cenobio es una comunidad, pero sí fue ayudándole él a otros ermitaños que como le dirías, que lo fueron buscando a él, porque el itinerario que él sigue de la vida espiritual es que en la medida se va adentrando en el desierto, significa que va avanzando. Pero luego, cuando usted ya está muy profundo en el desierto, regresa a la ciudad para ser testigo del Señor Jesús, pues. Y entonces, evidente que tenemos mucho de legendario también. Hay muchas cosas que son netamente legendarias en la vida de él, pero hay cosas que son interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, digamos, su amistad, por ejemplo, con San Pablo el Ermitaño, ya porque eran muy amigos y él, pues Pablo el Ermitaño, es considerado como realmente el patriarca, digamos, de los anacoretas, el que vivió durante mucho. Y entonces, cuando ya Antonio lo visitaba, de hecho murió Pablo, y ahí viene parte de la tradición, ¿no? Porque platicaban largas horas sobre el Evangelio. A otro detalle sobre San Antonio. Se dice de San Antonio, que en algunas partes he leído yo, que era analfabeta. Lo que pasa es que tenía una memoria prodigiosa y guardaba, retenía todo lo que escuchaba del Evangelio y todas las predicaciones. Y entonces, por eso llegó un punto en el que ya no necesitaba ni siquiera los libros. Pero eso de que era analfabeta es bastante dudoso, ¿no? Por algunos otros elementos que hay detrás. Bueno, pues entonces comentaban esto y él murió. Y entonces era, fíjense, bien simpático porque a Pablo el Ermitaño lo que ocurría era que siempre había un cuervo que le llevaba la comida, ¿no? Y entonces, de hecho es San Pablo el Ermitaño, cuidado. Y entonces le llevaba una hogaza de pan y cuando llegó San Antonio, pues llegó el cuervo, llevó dos y a San Antonio le tocó enterrarlo y entonces para ayudarle a enterrarlo fueron dos leones los que le ayudaron y otros animales. Y de ahí viene el que él sea el patrono de los animales, es el primer patrono de los animales, no es San Francisco de Asís, sino que es San Antonio Abad. Y además el patrono de los sepultureros, ¿no? Porque como se cuenta que él enterró a eso. Además, fíjense, se le representa con, aquí vamos, alguna doble tradición, se le representa con una jabalina, porque ella parece ser que había cerca de donde él se quedaba, ahí en este monte donde va a morir, que es el monte Colsim, eh, pues le nacieron todos los jabatos, les nacieron cieguitos, y entonces ella fue a llorarle
a San Antonio y San Antonio oró y entonces los jabatos recuperaron la vista y entonces ella lo defendía y estaba constantemente al lado de él. Eso dice en una tradición. La otra tradición dice, y por eso se le representa a veces con un cerdito al lado, con una, ¿cómo se llama? Con una campanita en el cuello, porque los antonianos, que fueron la congregación que nació, la comunidad, la orden hospitalaria más bien, que nació a partir de él, inspirada a él, pues tenía esa tradición de criar cerdos. Y entonces, y con la grasa que había, pues parece ser que curaban a algún tipo de enfermedad, el ergotismo y otras cosas. Pero de ahí viene. Otros dicen que es porque en la fiesta de San Antonio pues se matan cerditos y entonces se reparte la comida entre los pobres. Ahí usted sabe. Bueno, es que hay elementos de la vida de él muy interesantes. Por ejemplo, ustedes se han fijado que hay algunas congregaciones, los franciscanos, por ejemplo, que utilizan la tau, esa letra, última letra del alfabeto judío. Pues resulta ser que el bastón de él, el bastón con el que se le representa, siempre es una tau, es una forma de una T. Y la idea es que él andaba ese bastón en forma de la T porque es la imagen de las últimas cosas, pues si la última letra del alfabeto judío es lo último que debe ocurrir. Estamos preparados para lo último. Ya les digo, o sea, hay varios elementos ahí bastante simpáticos. Se dice que llegó a vivir hasta 105 años y que debe haber muerto alrededor del año 561, ahí como les digo en el monte Colsim, y la fecha que normalmente se atribuye para su muerte es el 17 de enero. Y entonces, pero realmente, si somos honestos, la fecha del 17 de enero corresponde a el momento en el que las reliquias que fueron rescatadas de Constantinopla fueron llevadas a Francia y ahí entonces fueron colocadas. Ahí se colocó la fiesta del 17 de enero propiamente, porque en el mundo copto se celebra en otro momento, creo que se celebra creo que a finales de enero, el 30 de enero, una cosa así. Bueno, y entonces ya les digo, es interesante que los antonianos se dedicaron a la curación de varias enfermedades, ¿no? Precisamente, como les digo, el ergotismo, que se conoce incluso como la enfermedad del fuego de San Antonio, ya que es una enfermedad bastante dura por el tema de todo lo que tiene que ver con esos parásitos, con esos hongos que se dan. Pero ellos cuidaban a la gente que padecía de lepra, de sarna, de otras enfermedades. Bueno, igual, ya les digo, muy, muy bella la tradición en torno a él. De hecho, debería ser hoy el día en el que se bendijese a los animalitos, ya porque como él es el primer patrón de los animales. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy por el tiempo, evidentemente yo a veces me extiendo mucho hablando de los santos y hay gente que dice, ay, padre, habla mucho, pero bueno, está bien, es bonito. Carta a los Hebreos, seguimos, ¿no? Ya saben, son 4 semanas y apenas vamos a terminar mañana la primera semana que vamos a leer la Carta a los Hebreos. Capítulo 4, versículo del 1 al 5 y luego nos saltamos al 11, hermanos. Mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede afuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo, por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya les decía ayer, cuando él medita, el autor de la carta a los Hebreos, el Salmo 94, y entonces él está apuntando al hecho de que hay que tener mucho cuidado de que hay algunos que, hombre, ya nos estamos acomodando, nos hemos mal acostumbrado y estamos dejando pasar el tiempo bueno, y nada, y ese acomodo nos está impidiendo vivir el hoy. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Bueno, pues durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón obstinado, por eso he jurado que no entrarán en mi descanso. Entonces esa imagen del descanso, Shabbat, Shabbat en hebreo, pues habla, lógico, del sábado, entendido como el día del descanso, porque Dios descansó el séptimo día. Pero no es que Dios descansó y se cruzó de brazos, pero Dios sigue creando. Claro, cada criatura nueva, cada bebé concebido en el seno de una madre es una criatura nueva. No estamos viviendo realidades nuevas, solo que aspiramos todos llegar a estar junto a Dios.
ese descanso eterno. Entonces, claro, apresurémonos a entrar en ese descanso, no es que apresurémonos a morirnos, sino a estar preparados, a no desperdiciar el tiempo, hombre, porque ay, el tiempo es una oportunidad, es una gracia. Entonces, cuidadito nos hacemos los desentendidos como los israelitas, que la imagen es muy bella, ¿no? Estuvieron 40 años en el desierto, pero no entraron en la tierra prometida. Acuérdense que entrará Josué y otros, pero no van a entrar todos. La mayoría murió en el desierto porque no fueron perseverantes, porque no reconocieron a Dios, porque no quisieron obedecerle a Dios. El llamado de atención del autor es legítimo, porque podemos pasarnos criticando lo que hicieron los judíos, pero también nos aplica a nosotros, ¿no? También nosotros debemos ser conscientes de las oportunidades que desperdiciamos y que perdemos, muchísimas, ¿no? Vamos al Evangelio. Otro texto de esos característicos del inicio de los sinópticos. Vamos, entonces, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, Madre del Señor Jesucristo, tiene tantos elementos, pero tantos, que no sé si va a dar el tiempo para que los podamos analizar medianamente. La primera cosa es el que comienzan las 5 controversias que nos va a contar Marcos al inicio de Jesús con los escribas. Acuérdense que en el caso del Evangelio de Marcos, el conflicto no es propiamente con fariseos, digamos, como tal, sino que con los escribas. Entonces el Evangelio de Marcos. Entonces empieza, no es que ocurrieron 5 seguidas, ¿no? Pero Marcos las colocó de alguna manera en un cierto orden para manifestar que el conflicto es legítimo, que el conflicto existió, que el conflicto se dio con los escribas, o sea, con los expertos en la ley. Muy bien. Segundo elemento que me parece fundamental, la fe de estos hombres. Fíjense, no se fija Jesús en la fe del que va en la camilla, sino en la fe que tienen, que dijeron: tengo fe, Señor. No. Te acepto a Cristo y tengo fe. No dijeron nada de eso, ¿no? Sino que lo vio Jesús. O sea, confiaron hasta el punto que fueron creativos de abrir un boquete en el cielo. Hay que preguntarnos si nosotros a quién cargamos, a quién llevamos a Cristo, a quién que conocemos paralítico por su pecado, por su realidad de enfermedad o lo que sea, le presentamos al Señor. ¿Cuántos de nosotros perseveramos amando a alguien a ese nivel? Porque la fe, sí, pero es el resultado de un amor concreto. 4 que llevan a uno. No sabemos sus nombres, no sabemos si eran parientes, si eran amigos, pero demuestran un amor que demuestra la fe, que demuestra la fe que tienen. Y eso es importantísimo para nosotros, ¿no? Luego, la divinidad de Cristo, presentada de varias maneras, ¿no? El que puede perdonar los pecados, claro, que conoce los pensamientos, eso es interesante, ¿no? Que conoce los pensamientos, y tercero, que es capaz de curar lo que parece incurable. Claro, todo esto manifiesta la divinidad de Cristo. Ya aparece Jesús, para que vean que el Hijo del Hombre, aparece el título Hijo del Hombre, que ya es un título, meramente mesiánico. Jesús se está presentando como el Mesías, se está presentando como Dios, está actuando como tal. Otro elemento importante, ¿no? La curación. Si ayer hablábamos del leproso, que yo les decía, aquí no solo es la curación material, sino la restitución, el tocarlo, ya es un gesto de ternura, es un gesto de aceptación, es el tacto, es una cosa bellísima, ¿no? Porque es el sentido de la afectividad, ¿no? O sea, a mí me pueden decir cosas, pero que es diferente es cuando me abrazan, cuando me tienden la mano, cuando me ponen el hombro, es decir, el contacto físico implica muchísimo. Pero aquí
entra la restitución de la salud, no solamente desde el punto de vista material, no solo como integración a la comunidad, que era lo de ayer, sino como salud espiritual. Salud a partir de la enfermedad más grave que la parálisis, que es el pecado. ¿Sabes qué es el pecado como tal? El pecado me paraliza, el pecado me impide moverme, el pecado me impide actuar. Bueno, el Señor puede, que es más fácil, perdonar pecados, es decirle a este, toma tu camilla y vete, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Claro, pero es porque está liberando de las dos realidades, de las ataduras del pecado y de las ataduras de la enfermedad, de las ataduras materiales y de las ataduras espirituales. Y esto, en el fondo, es, vamos, ese es el gran mensaje, ¿no? Bello por demás. Les invito a hacer oración. Trivializamos el amor como si fuera fácil cargar la camilla del prójimo. Abanderados de un heroísmo resultón, hecho a medida. Damos lo que queremos y racionamos lo que nos cuesta. Administradores y cateros de tiempo y afecto. ¿Quién abrirá boquetes en el techo para hacer sitio al olvidado si nosotros que podemos les negamos el pan y el abrazo? ¿De qué sirve alardear de compasión cuando la restringimos al perímetro de una entrega confortable? No terminamos de aprender a cuidar unos de otros. Medimos cada gesto de ternura, ignoramos la palabra necesaria, posponemos la entrega y la justicia, mientras tú abrazas al mundo desde una cruz clavada en la entraña de la historia. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Antonio Abad, San Antonio Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Yo no les platiqué de que San Antonio también es muy importante, ahorita que estaba dándoles la bendición, porque de hecho una de las maneras de vencer al diablo es hacer bien la señal de la cruz. Él lo decía precisamente, porque es el primer exorcista de la historia en cuanto a que se enfrentó directamente con el diablo. San Atanasio cuenta de sus luchas y cómo él iba poco a poco progresando en esa lucha contra el demonio. También nosotros, como dice Pablo, estamos enfrentados contra los espíritus que están en el aire, es decir, contra realidades que no podemos, que no son tangibles, que no son palpables. Y por eso hay que confiar, hay que creer, hay que perseverar. Feliz viernes para todos.